El mensaje en esta mañana es una parábola, la parábola de la oveja perdida, parábola de la oveja perdida. Te digo que parábola viene de una palabra griega que es parabolé, que significa poner algo al lado de otra cosa para hacer una comparación y poder explicar una verdad o una enseñanza. Y Jesús usaba en más de una ocasión para enseñar grandes principios espirituales, usaba las parábolas, enseñaba por medio de las parábolas. Y vamos a ir a la parábola en esta mañana de la oveja perdida y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, a modo de introducción quiero compartirte que este capítulo 15 del Evangelio de Lucas es muy conocido y muy querido por los lectores del Nuevo Testamento. ¿Cuántos lectores del Nuevo Testamento hay aquí? ¿Puedo ver tu mano? ¿Algunos? Bien. A este capítulo 15 de Lucas se le ha llamado, mira qué interesante, el Evangelio dentro del Evangelio. El Evangelio dentro del Evangelio, sintetizando, porque contiene la quinta esencia del buen mensaje, de la buena nueva, de las noticias que Cristo vino a traer. Evangelio significa buenas nuevas. Tú y yo ponemos la televisión y casi que al ratito, casi que nos dan ganas de apagar la televisión de tanta mala noticia. Bien, Jesucristo viene a traer por el Evangelio del Reino, el Evangelio de su poder, buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuántos quieren recibir buenas noticias en esta mañana? Bien, en el capítulo 15, en este capítulo de Lucas, tenemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la famosa parábola que todos conocen del hijo pródigo. Ahora, esta parábola o estas parábolas surgen de una situación determinada. ¿Te gustaría saber dónde surgen y por qué surgen estas parábolas de Jesús? Pues te lo voy a explicar. Los escribas y fariseos se escandalizaban, no les entraba en su mente que Jesús se asociara con hombres y mujeres que ellos señalaban como pecadores, porque estos judíos eran practicantes de la ley del pueblo de Dios, de su ley. Entonces consideraban a estos hombres recaudadores de impuestos, prostitutas, como personas desechables, ¿no? Los fariseos ponían en una categoría a las personas que no cumplían la ley tradicional de ellos y a esta gente los llamaban la gente de la tierra. Y yo pensaba, quizás ellos se pensaban que eran seres celestiales o que venían del cielo, ¿verdad? Ellos se veían o se sentían en un nivel superior. Entonces, a tales personas, estos fariseos religiosos, escribas y fariseos, decían que a estas personas pecadoras no había que confiarles nada, no había que aceptar su testimonio como verdadero nunca, no había que casar nunca a una hija suya con personas de este tipo, ni acompañarles ni tan siquiera en un viaje, etcétera, etcétera. Es por eso que a ellos les sorprende, les impacta que a estos seres desechables Jesús comía con ellos, Jesús se relacionaba con ellos, Jesús tenía cercanía con ellos
Incluso le llegaron a poner un título a Jesús que era amigo de pecadores, y a ellos les escandalizaba, porque entendían que esos pecadores y personas extrañas, su solo contacto ya contaminaba. Bien, pues de ahí surgen estas parábolas que Jesús enseña. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Y vamos a ver el primer punto de este mensaje, cortito, sencillo, pero directo. Primer punto es una pregunta. ¿Para qué te acercas a Jesús? ¿Para qué te acercas a Jesús? En Lucas 15, versículo 1 y 2, hemos leído, y lo leo de nuevo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces podemos ver que los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. ¿Puedes decirlo en voz alta? Para oírle. Y los fariseos y los publicanos los fariseos y los escribas para murmurar. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas para murmurar. Unos se acercaban a Jesús por pura curiosidad, para verle. Otros venían por pura conveniencia, para que les sanara de alguna enfermedad, para que multiplicara los panes y los peces y les diera de comer. Pero estos publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Necesitados de perdón. ¿Cuántos aquí están necesitados del perdón de Dios? Y se acercaban para oír y escuchar su maravillosa doctrina. ¿Cuántos creen que Jesús transmite y enseña maravillosa doctrina, su palabra? Aquí el pecador, podemos ver en esta parábola de la oveja perdida, que el pecador es comparado con una oveja descarriada. ¿Te han dicho alguna vez que te has descarriado? ¿O has oído acerca de alguien alguna vez? Esta es la oveja descarriada de la familia, este que se descarrió desde joven. Bueno, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, absolutamente. Y dice la palabra de Dios como ovejas sin pastor, descarriados, cada cual se apartó por su camino. Y hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice la Biblia que su final es camino de muerte. En cambio Jesús dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí el pecador es comparado con esa oveja descarriada, perdida para Dios, perdida para el rebaño y perdida para sí misma. No sabe dónde se encuentra, vaga sin cesar, está continuamente expuesta al peligro de las fieras del campo, sujeta a sustos y terrores, lejos del cuidado del pastor y en grave necesidad de buenos pastos. La oveja necesita buenos pastos. Y además, la oveja es uno de los pocos animales que son incapaces de hallar, si se pierde, el camino de vuelta al rebaño por sí misma. Por sí misma. Si tú y yo vamos a nuestra casa y nos encontramos al lado de la acera de la entrada de nuestro portal, quizás un ladrillo, un bloque de granito, ¿tú qué puedes pensar? ¿Qué hace el pedrusco eso ahí? Lo ves como un estorbo, lo ves como algo que quizás si pasa alguien o una abuela pueda tropezar en la acera con el pedrusco y caerse, incluso a lo mejor lo quitamos y lo tiramos, ¿verdad? Ahora, ¿no dice la palabra de Dios que somos la casa espiritual? ¿No dice el apóstol Pedro que estamos siendo edificados como una casa espiritual y que somos piedras vivas? Si yo voy a mi casa y veo un pedrusco solo, pero si yo al lado de mi casa veo un montículo grande de ladrillos y al lado una montaña de arena y veo un contenedor, ¿qué puedes tú pensar? Que están de obra al lado,
que están levantando una casa. No se me ocurre a mí coger todo el monte de ladrillo eso y tirarlo, ¿verdad? ¿Se entiende? Si yo voy por el campo, me voy al llano de la Perdiz, al campo, y veo una ovejita por ahí suelta corriendo, ¿tú ves esa imagen normal? ¿Qué piensas si ves una oveja así? Que se ha perdido algo, a ver si la puedo coger, a ver cómo puedo ayudar. Ahora, si yo voy por el campo y veo un rebaño de ovejas grande, de 200 ovejas, perros pastores alrededor, y un pastor con su cayado, y ya con su móvil y todo, ¿qué puedo pensar? Bueno, que ahí hay seguridad, ¿verdad? No hay problema. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, salíamos de maniobra, así al volver al cuartel, porque estaba en el mismo centro, yo estaba en Los Mondragones, ahí en Granada, y tuvimos que volver de unas maniobras que hicimos de guerra. Imagínate muchos soldados, las caras pintadas de guerra, de camuflaje, los rifles, el SESME, el machete, vestidos todos de camuflaje, todo igual. Yo recuerdo cuando pasamos por unas calles céntricas de Granada, la gente de paisana que nos veía, yo veía en su cara como, ¿qué podía pensar alguien que ve un ejército así? ¿Qué puede pensar? ¿Qué te puede dar una idea? ¿Qué idea te puede sugerir? Un ejército que está preparado, un ejército que va a defendernos si nos atacan, me puede sugerir protección, ¿verdad? Ahora, si yo me he visto de soldado esta tarde, me pinto de camuflaje la cara y me voy yo solo a la fuente de las batallas y me pongo a gritar, ¡cuidado que nos bombardean! ¡Cuidado el avión enemigo! ¡Retírense! ¡Cúbranme! Corriendo, ¿qué pueden pensar? Que no estoy bien de la cabecita, han dicho algunos, que algo pasa, algo no. Bueno, pues yo te digo con todos estos ejemplos que el Señor quiere salvarte, que no quieres que sea una oveja perdida, que Él quiere darte salvación, protección y llevarte a su redil. Pero también al cristiano y a la cristiana, que no es bíblico vivir un ladrillo suelto, una oveja suelta, uno haciendo guerra suelto. El apóstol Pablo dice que ningún soldado hace la guerra a sus propias expensas. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuidado con ese espíritu de llanero solitario. Necesito al pastor, necesito al rebaño, necesito alimentarme bien y necesito estar protegido. ¿Cuántos dicen amén? Y necesito ser bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bien, vamos al segundo punto. Este punto es precioso. Vamos a ver al buen pastor en tres actitudes. ¿Quién es el buen pastor? ¿Puedes decirlo más alto? ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ha dado Jesús su vida por ti? ¿Por mí? Bien, tres actitudes del buen pastor. Primera, en la búsqueda. Podemos ver su actitud. En la búsqueda. Hasta que la haya. ¿Cómo es la búsqueda de Jesús? Hasta que la haya. Dice el Evangelio, hasta que la haya. No hay titubeos en su mente, no le importan los peligros del camino, ni la distancia, ni la oscuridad de la noche. Él prosigue con determinación hasta que haya a la perdida. Él cuando fue a Jerusalén, cuando fue a la cruz a morir por ti y por mí, dice la palabra de Dios que afirmó su rostro, puso su rostro como un pedernal, aleluya, menospreció el oprobio, puso el gozo delante de Él, aleluya, miró a la cruz y nos veía a ti, a mí, hoy aquí, salvados, un domingo por la mañana, alabándole y adorándole. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Y saben, los pastores de Judea eran expertos en el rastreo. Ellos podían seguir las huellas de una oveja durante kilómetros hasta encontrarla en el monte. Bueno, quiero decirte que Jesucristo, aleluya, es experto en el rastreo. Él puede rastrear sin GPS ni nada tu vida y la mía hasta hallarnos y salvarnos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, cuando el Señor nos halla, no nos guarda rencor en su corazón. Ese buen pastor no tiene rencor en su corazón. Los descarríos de la oveja le cuestan muy caros.
pero lo considera como nada con tal que pueda hallarla. Segunda actitud del buen pastor, lo vemos en el hallazgo. Y dice, cuando la ha encontrado, ¿qué hace? La coge con firme apretón. Tú y yo no nos podemos apretar ni abrazar. Decía el otro día un jugador del Real Madrid, Toni Kroos, que es alemán, dice, es que los españoles son de achuchados, de besos, de abrazos. Hay culturas que sufren más, que sufren menos. A lo mejor en Finlandia, pues están igual. No sufren tanto con no tener que abrazarse. Aquí no podemos abrazarnos ahora. Pero ¿sabes que Jesús puede abrazarte con un firme apretón? Te coge cuando te has perdido. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Y a qué vino Jesús al mundo? Pues lo dice el Evangelio. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Lleva su peso sobre él. Dice el profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo tengamos paz con Dios, para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios, con un Dios santo, hombres y mujeres pecadores, dice la palabra de Dios, profetizado más de 700 años antes de que ocurriera, profecía mesiánica de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto le dan gloria por eso en esta mañana? Gracias, Señor. Esa es la cruz, eso significa la cruz. No es un amuleto que yo me cuelgo. Es que Él murió en mi lugar. Y Él lleva nuestro peso, lleva su peso. El buen pastor cuando encuentra esa oveja perdida lleva su peso, no la arrastra con una cuerda, no le dice, ahora te va a enterar, cuando llegues te voy a... No, sino que la lleva sobre su hombro con comodidad. Cada paso es en favor de su oveja. Él tiene que andar penosamente todo el camino que la oveja ha recorrido por su necio desvarío. Sería bueno poder reconocer en nuestra vida, Señor, he sido o he tenido un necio desvarío. En cambio, la oveja es llevada sobre los hombros con mucho amor y ternura. Y tercera actitud que vemos en el buen pastor es la llegada al redil. Y dice, cuando llega al redil, ¿sabe? El cielo será el redil final de Dios. El cielo será el redil de Cristo. Y Jesús nos conduce todo el camino hasta allí. Jesús quiere que otros se regocijen por el cumplimiento de su misericordioso propósito. Que cuando una persona conoce al Señor, no quede la cosa, ¿verdad?, como si no hubiera pasado nada. Hay una gran fiesta. Hay gozo, hay alegría. Un pecador, escucha bien, que se arrepiente, puede hacer regocijar todo el cielo. Y hay mucha gente que le encantan las fiestas y que acabe ya el estado de alarma para irme de fiesta, de jarana. Pues yo quiero la fiesta que habrá en el cielo. Yo quiero la fiesta que habrá en la eternidad con Dios. Yo quiero la fiesta que habrá en su presencia, en su redil. Aleluya, con el pastor, con el buen pastor y con las ovejas del Señor. Y te aseguro que no será aburrido. El cielo merece ya la pena. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios, ya merece la pena estar allí por lo que no hay. Porque allí no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni pecado, ni orgullo, ni envidia, ni traición, ni rencor, ni pecado, ni robo, ni nada de eso. Nada corrompido puede entrar en el reino de los cielos. En el cielo hay muchas cosas que no habrán y ya por eso merece la pena estar. Imagínate por las que sí habrá. Te voy a leer una ilustración que me llamó la atención, me gustó mucho. Una tarde del año 1861, cuando el general Garibaldi, italiano, regresaba al campamento, encontró a un pastor de Cerdeña lamentándose por la pérdida de una oveja de su rebaño. Garibaldi vino a su guardia y anunció su propósito de ayudar al pastor a buscar la oveja. Así que se formó una gran expedición con linternas. Muchos oficiales de viejas campañas se dedicaron llenos de celo a buscar la fugitiva.
pero no se halló la oveja y los soldados volvieron a sus lechos a dormir. La mañana siguiente el asistente de Garibaldi le halló en cama profundamente dormido. Se sorprendió de esto porque el general siempre se levantaba antes que nadie. El asistente salió sin hacer ruido y volvió al cabo de media hora y Garibaldi todavía dormía. Después de otra espera, el asistente le despertó ya preocupado y el general restregó su ojo y el asistente los abrió de admiración cuando vio al famoso guerrero sacar de debajo de una manta la oveja perdida. Y entregándole al asistente, le ordenó devolverla al pastor. El general había vuelto a buscarla toda la noche hasta que la encontró. Así hace el buen pastor, Jesucristo, que va en busca de sus ovejas perdidas hasta que las haya. Y punto número 3 del mensaje para terminar. Podemos ver la fiesta en el cielo. Punto número 3, la fiesta en el cielo. En la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, podemos ver algo en común. Y es que cuando ya encuentran lo perdido, tanto el pastor como la mujer, como el padre, ¿qué hacen? Reúnen a sus amigos, vecinos y hacen celebración. ¿Te gusta esa palabra? Celebración. Y en el cielo también hay fiesta. Y hasta los ángeles, escucha bien, dice otro evangelio, disfrutan cuando un pecador se arrepiente. Hay más gozo, por contraste lo enseña el Señor así, más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y alguien podría decir, ¿hay alguien que no necesite arrepentimiento? Pues es que hay más gozo, vamos a explicarlo más, por el arrepentimiento de un pecador que se reconoce como tal, que por muchos que se apoyan en su propia justicia. Es por eso que Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque el que está enfermo tiene necesidad de médico, pero los que están sanos o se creen estar sanos no van al médico. Si yo me encuentro bien, mañana yo no voy a ir al ambulatorio a pedir cita. Pero si yo tengo fiebre, tengo síntomas, o he tenido una caída y estoy sangrando, yo voy a que me vea un médico. Y solo el que es capaz de reconocer que se está desangrando espiritualmente en su alma, que necesita un pecador, que necesita reconciliarse con Dios, ese es el que va a clamar al médico. Aleluya. Y por eso hay fiesta en el cielo. Y me pregunto yo, si será tan difícil que alguien reconozca que porque un solo pecador se arrepienta, el Señor haga una fiesta en el cielo. Recuerda, muy importante, lo he señalado aquí con letras grandes en mi apunte, el arrepentimiento precede a la fiesta. Repito, el arrepentimiento precede a la fiesta. Primero me arrepiento y después disfrutamos del gozo de la salvación que Dios promete. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Hay mucha gente que le gusta la fiesta y le gusta experimentar y le gusta tener sentimientos bonitos y puede estar yendo años a una iglesia y escuchando el evangelio y convertirte a las emociones o al ambiente o a lo que puedo yo sustraer de ahí o a la alegría o cuando los jóvenes tocan esas alabanzas que disfruto y doy botes de alegría. Pero antes de alegrarte, ¿te has arrepentido? ¿Tienes algo por lo cual celebrar? Pues el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloro por mi pecado y el Señor me da el gozo de su salvación. Aleluya. Y nosotros mismos experimentamos mayor alegría, ¿verdad? Cuando recuperamos algo que habíamos perdido, que por la continua posesión de lo que siempre estamos disfrutando. ¿No te ha pasado eso? Algo que has perdido a veces se valora más que por algo que continuamente lo estoy disfrutando. Algo que he escuchado en esta pandemia decir en televisión, algunos expertos decían, psicólogos, médicos, no sabíamos lo felices que éramos. Y ahora se está tratando como meta volver a la normalidad. Mira qué meta. Antes no nos saciaba nada
Le compra a un niño los últimos juguetes y ya a la semana están cansados, están aburridos, están quejosos porque no tengo esto. Y le hace un regalo y dice, oye, qué bien, pero me gustaría... Y ahora resulta que la meta que tenemos muchos es que pueda volver la normalidad. Que si estoy enfermo ahora miro desde la ventana de un hospital a la gente pasear y solo le pido a Dios, Señor, solo te pido poder volverme a ver paseando por ahí. Y estimamos más la salud después de una enfermedad que una salud sin enfermedad. Ahora yo quiero darte un consejo, querido hermano y hermana, no te extravíes de la perseverancia en la santidad. ¿Cuántos creen en la perseverancia de los santos? Aleluya. No te extravíes de la perseverancia en la santidad para que después todo tenga más valor. No, yo es que voy a experimentar algo fuera, me voy a revolcar, porque yo he escuchado testimonios que luego como que valoran más. Cuidado con ese engaño. Cuidado. Mi pastor me decía, no necesitas beber veneno para saber que mata. Si a mí me dan una botella con con un papel, ¿cómo se dice? Una carátula de algo muy hermoso y muy bonito, pues me lo puedo tragar pensando que es bueno. Ahora, si yo supiera que quitando ese papelito debajo pone veneno, y si el Señor en su palabra me está diciendo lo que es veneno, y si mis padres me están diciendo lo que es veneno, y si mis consejeros me están avisando eso es veneno, y yo digo, pues yo quiero saber y probar el veneno, yo no tengo que saber que el veneno mata, no tengo por qué probarlo. Ahora bien, hay esperanza, gloria a Dios. También si has caído, si hemos caído, la recuperación también dará muy buenos frutos si hay un arrepentimiento de verdad. Porque Dios dice en su palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Te ha perdonado mucho el Señor? ¿Nos ha perdonado mucho o poco el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Él es el buen pastor. Gracias, Señor, que éramos ovejas perdidas y ahora podemos decir, somos ovejas de tu prado. Aleluya, ovejas de tu redil. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu enseñanza en esta mañana, por estas parábolas tan iluminadoras. Te rogamos que por tu Santo Espíritu venga alumbrando nuestro entendimiento. Que no entendamos solamente tu palabra de una forma intelectual, teológica, filosófica, sino de una manera espiritual. Y que tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre, Señor, hasta lo más profundo. Que tú vengas separando lo que es la carne y del espíritu. Ahí penetre hasta lo más recóndito de nuestra alma, en cada recoveco, y vengas trayendo luz. Señor, gracias que tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tú dices también en tu palabra, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, queremos amar tu luz, queremos amar tu palabra, queremos amar y recibir tu mensaje de tu evangelio, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tú dices, el que creyere. Señor, danos en esta mañana la capacidad de creerte a ti, de creer tu evangelio, creer tu palabra. El que creyere será salvo. Señor, queremos creerte a ti, tu evangelio, no ninguna religión, no una iglesia, no un cambio de religión. Señor, tu evangelio. Tú eres Jesucristo, tú eres Dios, el Dios vivo. A ti te damos la gloria y te rogamos que vengas salvando a la oveja perdida. Tú sabes quién es, quiénes son los que tienes que añadir todavía a tu redil y quiénes son ovejas, quiénes son cabras. Tú sabes distinguir, tú sabes buscar a tu oveja, salvarla y traerla a tus cuidados. A ti te damos la gloria y la honra y la alabanza por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.